Durante siglos, la tierra que hoy conocemos como Israel ha sido el hogar de palestinos y judíos. Pero durante más de 50 años, esta pequeña nación también ha originado guerras sangrientas, refugiados y terrorismo. Dos pueblos, ambos con un reclamo sobre este territorio y dispuestos a recurrir a la violencia cuando la diplomacia falla. ¿Cuáles son las raíces de este conflicto? ¿Y puede reinar la paz en esta tierra dividida? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Palestina estaban decididos a establecer un Estado. La primera manifestación de la soberanía judía en la tierra de Israel en 2000 años. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron para establecer dos Estados, uno judío y otro árabe, en una Palestina dividida. Los árabes juraron resistirse a la creación del Estado judío, incluso con la guerra. A los árabes palestinos les asignan regiones al noroeste, en el centro, una franja junto al mar y un territorio limítrofe con Egipto. A los sionistas les dejan el resto, mientras que Jerusalén será controlada por las Naciones Unidas. Los grupos terroristas judíos comienzan a echar a los árabes por la fuerza. Los palestinos huyen aterrorizados. En busca de una tierra pacífica y libre de persecuciones, los sionistas desalojan a otros, creando una nueva nación de refugiados. Lo llaman la Nakba, la catástrofe. Los refugiados huyen a países árabes, a Cisjordania y la Franja de Gaza. 150.000 se quedan en Israel. Mientras Israel celebra, es arrastrada a la guerra y debe defenderse contra 5 naciones árabes: Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano. Para sorpresa del mundo, Israel gana su guerra de la independencia y como vencedora reclama una parte del territorio asignado a Palestina. Pero la vecina Jordania toma Cisjordania y más territorio se pierde en manos de Egipto, que reclama la Franja de Gaza. Jerusalén queda dividida en dos. Israel controla la parte occidental de la ciudad y Jordania la oriental. Con la creación de Israel, la prioridad es dar a los judíos desposeídos un hogar. 900.000 judíos llegan de los países árabes. Miles más llegan de diferentes rincones del mundo. Israel ahora tiene una buena defensa y crea zonas de barrera entre ella y sus enemigos. Toma Cisjordania de Jordania, la Franja de Gaza, el Sinaí de Egipto y los altos de Golán de Siria, y cuadruplica su tamaño. Con el cambio de fronteras, 1 millón más de palestinos quedan bajo el dominio militar israelí. Tratando de imponer la paz, la ONU promulga una resolución que se convertiría en la base de todas las negociaciones futuras. La resolución 242 establece que la tierra ahora ocupada por Israel será intercambiada por la paz si los árabes reconocen la existencia del Estado de Israel. Pero Israel no se retira, y la mayoría de las naciones árabes se niegan a reconocer el Estado judío. Yasser Arafat se convierte en director de la Organización para la Liberación Palestina. Su meta declarada es liberar a Palestina por fuerza. Desde sus bases en los estados árabes vecinos, los palestinos planean una campaña de terror contra Israel. No tienen aviones de combate ni tanques, pero cuentan con minas terrestres y armas de fuego. Llevan a cabo numerosos ataques a lo largo de la frontera. 1972 es el año en el que el mundo despierta ante los conflictos del Medio Oriente. 2 años después del secuestro de los aviones, el terror llega a los Juegos Olímpicos de Múnich. Mientras el mundo observa, unos terroristas palestinos asesinan a 11 atletas israelíes. Pero este acto llevado a cabo por un grupo astillero de la OLP mina el liderazgo de Arafat. Para recuperar el control, él se da cuenta de que la diplomacia puede ser la respuesta. Las naciones árabes acababan de reconocer a la OLP como la única voz representativa del pueblo palestino. Ahora Arafat quiere legitimidad de países más significativos y recurre a la ONU en una gran maniobra diplomática. Desde la Guerra de los 6 días de 1967, 1.700.000 palestinos de Cisjordania y Gaza viven bajo el dominio militar israelí. Después de 1967, Israel construye asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza, quebrantando la ley internacional que determina que un ejército ocupante no puede alterar el terreno que controla. Aún no reconocidos como entidad independiente, los palestinos no tienen voto ni voz política real.
ni tampoco los medios para quejarse acerca de los asentamientos, sus habitantes o de su supresión. La tensión crece. Luego 4 palestinos mueren cuando su automóvil colisiona contra una patrulla israelí. Enardecidos por décadas de dominio militar, los habitantes de Gaza salen a las calles. Lo que comienza como un incidente menor se convierte en una rebelión a gran escala. Es la Intifada, que significa levantamiento en árabe. En 1988, desde Argelia, Yasser Arafat hace un sorprendente anuncio. Él declara el Estado de Palestina y en un movimiento histórico acepta la resolución 242 de la ONU por la paz. Si Israel se retira, los países árabes reconocerán el Estado judío. La cuestión queda abierta al diálogo y Arafat es invitado nuevamente por la ONU en diciembre de 1988. Pero Estados Unidos insiste en que rechace al terrorismo. Él trabajaba gradualmente, por momentos implícitamente, para cambiar la opinión de la OLP, para aceptar el principio de negociación con Israel y un compromiso de solución con Israel. Esto era muy difícil porque tenía un ala de izquierda muy fuerte, que era mucho más militar y que además exigía una liberación total de Palestina. Los oponentes de Arafat no están solo en la OLP. Él siempre ha sido desafiado por facciones más radicales. Un nuevo grupo militante llamado Hamas está por convertirse en un serio oponente. Pero ignorado y lejos del escrutinio del mundo, hay conversaciones secretas en Oslo entre los israelíes y la OLP. Con la elección de Yitzhak Rabin en Israel, la paz se convierte en una prioridad y él alienta los encuentros. En Washington se firma una declaración de principios. Esto prepara el terreno para el comienzo de una Palestina autogobernada y la retirada de Israel de los territorios ocupados. Israel acepta retirarse de las regiones de Cisjordania y Gaza para dar gradualmente control a la autoridad palestina recientemente creada. Primero, se retirarían de Gaza y Jericó, y luego de 7 ciudades principales de Cisjordania. El resto de Cisjordania queda dividida en zonas aisladas, bajo diferentes grados de control israelí. Los extremistas están decididos a destruir la paz. Si me preguntan cuál fue el incidente violento que desbarató Oslo más que ningún otro, yo diría que fue un solo disparo. Fue la bala disparada en noviembre de 1995 y que dio muerte al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, porque esa bala, disparada por un extremista judío, un israelí del ala derecha, destruyó al hombre que más que ningún otro les daba a los israelíes la confianza en el proceso de paz. Durante varios meses, su sucesor, Shimon Peres, lucha para completar el legado de Rabin y mantener vivo el espíritu del Acuerdo de Oslo. Pero los extremistas no están dispuestos a que continúe el proceso de paz y se lleva a cabo una campaña para desestabilizar al país. Israel sufre una ola de ataques contra civiles. Donde quiera que estén, los israelíes ya no se sienten seguros. Los israelíes ya habían tenido suficiente y en pocos meses eligen a un hombre de derecha, Benjamin Netanyahu. Netanyahu se opone al Acuerdo de Oslo y demora su implementación. En un retroceso de lo acordado, comienzan a aparecer edificios en las tierras ocupadas. El número de pobladores se duplica a 200.000 en 10 años. Se detiene la retirada de las tropas. La vida se hace aún más difícil para muchos palestinos. El pueblo palestino estaba económica y psicológicamente devastado, de modo que la única opción que les quedaba era la Intifada, en la que participó todo el pueblo, incluso el movimiento Fatah, considerado la columna vertebral de la autoridad palestina. Desalentado porque el proceso de paz se había demorado con Netanyahu, los israelíes votan a Ehud Barak en 1999. Su misión es clara: hacer que el Acuerdo de Oslo vuelva a ponerse en marcha y traer paz duradera a su pueblo. Las conversaciones de paz fracasan una vez más, aumentando la tensión en la región, y el primer ministro Barak pierde esperanza. Vestidas de blanco,
Estas mujeres israelíes y palestinas, musulmanas, judías y cristianas, de derecha y de izquierda, han caminado desde el 24 de septiembre, cuando su marcha, un viaje por la paz, comenzó en el sur de Israel. Su movimiento se llama Las Mujeres se activan por la paz. Fue creado en 2014 después de la última guerra entre Israel y los movimientos armados de la Franja de Gaza, que se saldó con más de 2.000 muertos del lado palestino y 70 israelíes. Su objetivo es que los líderes palestinos e israelíes se sienten a negociar para llegar cuanto antes a un acuerdo de paz, y con este fin han desarrollado diversas iniciativas en los últimos 3 años. El grupo cuenta con más de 24.000 miembros en Israel y Palestina y un apoyo importante exterior en las redes sociales. Su viaje por la paz terminó frente a la residencia del primer ministro israelí en Jerusalén, donde aseguraron que no dejarán de organizar manifestaciones y actos públicos hasta que se logre un acuerdo definitivo. Su consigna al final de esta marcha a pie era: "Nosotras damos la vida, ustedes dennos la paz".